fondos de pensiones B, C y D anotaron caídas históricas durante marzo de 11,57%, poco más de 8% y poco más de 3% respectivamente. Las cifras superan los registros durante el peor momento de crisis del 2008. Analizamos este complejo escenario junto a David Brado, economista y director de encuestas y estudios longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. A ver, comenzar entendiendo el porqué de esta estrepitosa caída. Obviamente no se puede hacer una idea respecto de lo que pasa a nivel internacional, pero también se ve en otros fondos que tienen inversiones a nivel nacional también, fuertes caídas e históricas. Claro, mira, lamentablemente es bastante natural que así ocurra. La crisis en la que estamos, la crisis sanitaria mundial, ha tenido repercusiones enormes desde que se materializó, pero desde que se declaró la pandemia por los organismos internacionales. Todas las bolsas en los principales centros financieros del mundo registraron caídas enormes. Y la bolsa chilena no es una excepción. Por lo tanto, todos los ahorros, en este caso fondos de pensiones, que están distribuidos, asignados tanto en recursos nacionales como también en inversiones en el extranjero, están recogiendo ese impacto, que básicamente lo que nos está diciendo es que estamos en un escenario muy complejo actual, donde los mercados lo que están diciendo es que hay una recesión que está a puertas, una recesión mundial y que no conocemos con exactitud cuál va a ser la magnitud que va a tener. Ese es el marco en el que se producen estas caídas significativas. Ahora, cuando hemos visto caídas en un escenario normal, por así decirlo, muchas veces hay gente que opta por un cambio en los fondos, pero en este caso revisábamos ya que el C, D y E han tenido caídas históricas durante este mes, pero en el periodo también la segunda peor caída han registrado los fondos A y E con un 18% y un 3% de pérdidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera que se pueda realizar en el futuro para estas personas? ¿O se espera, como veíamos estudios internacionales, que la economía de nuestro país sí caiga en una recesión, pero para el 2021 ya pueda repuntar? A pesar de que hay adultos mayores que necesitan sus réditos de manera instantánea, para ya. Cierto. Distingamos. Uno es el carácter del ciclo que estamos pasando, donde recién lo vamos a empezar a sentir en términos reales, en términos de desempleo, en términos de caídas en ingresos, en las próximas semanas. Pero las caídas accionarias se producen anticipadamente. Eso básicamente como reacciona. Y por eso es que afecta hoy día los bolsillos de las personas que por ejemplo, de otro modo se habrían pensionado, digamos, en estos días. Entonces, ¿qué podemos decir para adelante? Lo que sabemos es que una crisis de esta naturaleza es transitoria, va a ser transitoria, pero todos estamos viviéndola de manera online, a distancia, con distanciamiento social. Y nos damos cuenta del impacto que esto va a tener en la economía y en las personas, ¿no? Por lo tanto, estamos de alguna manera siendo testigos de esta recesión que viene, que está ahí a puertas, y lo que estamos tratando de hacer como país y como los distintos países, es tratar de poner fórmulas que nos permitan pasar este temporal que viene del mejor modo posible, poniendo ingresos a las personas, pudiendo asegurar de que pasados estos meses de incertidumbre, las empresas van a seguir existiendo, los empleos van a estar allí y se van a retomar. Entonces es una situación muy crítica
Eh, y en el caso de los pensionados, en el caso de las personas que están a puertas de pensionarse, creo que efectivamente, bueno, acá pasan dos cosas. Uno, que esta crisis nos pilla sin haber hecho la tarea previa. La tarea que básicamente era haber avanzado en la reforma del sistema de pensiones. Estuvimos bastante cerca, yo creo, estamos bastante cerca como país de haber generado un acuerdo en esta materia y de haber materializado los cambios que el sistema de pensiones requiere. Sin embargo, a partir de lo que ocurrió en octubre, esto nos pilló de mala manera. O sea, efectivamente no se logró llegar a este consenso y ahora, cuando tal vez habría sido importante haber tenido medidas que hubieran atacado de manera directa las pensiones de las personas hoy día, nos pilló esta crisis sin esa reforma. Entonces, creo que lo que va a tener que ocurrir es que se va a tener que pensar también en algunas políticas para las personas que están en esta situación de básicamente pensionarse en estos próximos meses. Por lo pronto, creo que también sería importante que las autoridades, la Superintendencia de Pensiones, las autoridades de trabajo y previsión social pudieran orientar a las personas para que no tomen decisiones apresuradas. Cuando se produce una caída en todos los fondos y una caída importante en los ahorros de las personas, si yo materializo esa caída, básicamente tomo los recursos porque tengo derecho, llegué a la edad para pensionarme y me pensiono, materializo el hecho de que mi pensión va a ser de ahí para adelante mucho más baja todavía de lo que habría sido si me hubiera pensionado 2 meses atrás. En consecuencia, creo que vamos a tener que probablemente buscar algunas medidas para ese grupo de personas, pero también con urgencia creo que se requiere orientación por parte de las autoridades en esta materia para las personas que están en estas decisiones que deben tomarse en estos días, para muchos de ellos. Para usted, ¿cuáles serían esos principales errores que se podrían cometer en esta situación de crisis, en las cuales sabemos no necesariamente se toman las mejores decisiones, pero sí pueden ser decisiones desesperadas? Bueno, por lo pronto empezar a moverse de fondo, seguir los malos consejos de estos asesores en línea que hay, que básicamente en esta vuelta creo que eso no es aconsejable para las personas que están mirando, siendo espectadores de estas caídas. Con mayor razón, la incertidumbre debiera ser que no debiéramos movernos, no debiéramos mover nuestros fondos. En segundo lugar, como decía, creo que hace falta una voz más desde el Estado hacia las personas que tienen que tomar decisiones de pensionarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que efectivamente las personas van a necesitar recursos en el corto plazo. Y una persona que esté justo en la edad de pensionarse probablemente va a decir, bueno, tal vez me conviene esperar un par de meses, pero la necesidad la tengo ahora, ¿cierto? Y entonces creo que ahí va a ser necesario que en el paquete de medidas que se esté discutiendo rápido, se puedan considerar también estas situaciones. Y el otro punto es, ¿será posible, tal vez si es que ahora hay un marco de acuerdo más amplio, si hay generosidad en los distintos sectores políticos, ¿será posible priorizar eso, priorizar la situación de las personas mayores y tal vez hacer un esfuerzo adicional y finalmente llegar a materializar la reforma de pensión que dejamos en suspenso hace unos meses atrás? Creo que eso sería una buena forma de responderle también a las personas que tienen la necesidad hoy día. ¿Y qué le parece a usted, por ejemplo, la medida de la AFP1 de poder sacar un 5%, una discusión que se tuvo en nuestro país, que incluso hay recursos todavía pendientes y que se tomó también del ejemplo que se llevó a cabo en Perú? Mira, esa es una idea muy mala.
y es muy mala desde muchas dimensiones. En primer lugar, es muy mala porque desde el punto de vista previsional de las pensiones, la única forma de tener mejores pensiones es que los chilenos pongamos más recursos, el Estado, digamos, ponga más recursos para pagar pensiones. O sea, esto simplemente si no, no cuadra. ¿Y cómo se ponen más recursos? Bueno, con algunos de los elementos de la reforma que se tienen que hacer, aumentando las cotizaciones de los empleadores, poniendo más recursos por parte del Estado, poniendo recursos en un fondo colectivo. Todo eso va a poner más recursos y eso es lo que nos va a permitir pagar mejores pensiones. Esta medida lo que hace es disminuir los fondos para pagar pensiones y lo que se va a traducir es menores pensiones. Por lo tanto, esa es una mala medida. Es doblemente mala si es que efectivamente además viene de parte de una institución que debería tener clara la finalidad previsional. Entender bien que esos son recursos de largo plazo. Entonces no me parece adecuado que una AFP proponga una cosa de esa naturaleza. Tampoco me parece adecuado que, me parece bien que en estas circunstancias la gente esté buscando mecanismos para poder mejorar la situación de las personas, tratar de buscar recursos, pero yo diría desde el mundo empresarial hay buenos ejemplos de cosas que se están empezando a hacer para generar recursos para el bien común a partir de los recursos propios que tienen las personas de altos ingresos. No me parece bien que una AFP venga y diga, mira, no, estoy haciendo una propuesta no de nuestros recursos como AFP, no de nuestro patrimonio privado, sino que usando los recursos de las personas, básicamente estamos proponiendo que las personas lo usen. Creo que eso no es correcto y es una medida populista, como pienso que es el tipo de medidas que no deberíamos estar dándole cobertura en este minuto. A ver, pero el modelo está realmente funcionando porque también tenemos que pensar que en situaciones normales ya las pensiones son muy bajas. En momentos de crisis muchas personas pueden decir, tengo que echar mano a lo que tengo. Sí, pero como decía, lamentablemente esta crisis nos pilló sin la tarea hecha, ¿no? Deberíamos ya haber tenido una reforma al sistema de pensiones ya hace varios años. Bueno, ya hace varios meses, estuvimos en eso, no se pudo llegar. Eso sigue siendo urgente. Las medidas para atacar los problemas de corto plazo, las caídas en ingresos, las recesiones, son con otros recursos. No podemos desvestir con poca ropa sistema que tenemos. Más bien tenemos que esforzarnos porque se pueda mantener, porque esos son recursos de largo plazo. Lo que se puede hacer por el lado del seguro de cesantía, medidas extraordinarias para mejorar los ingresos, por ahí tienen que ir las soluciones para la crisis actual. Si no, básicamente vamos a estar en un problema, vamos a ahondar el problema, porque estas medidas solamente van a generar que finalmente terminemos sin tener un sistema de pensiones y a la larga vamos a comprometer nuestro desarrollo futuro. David Bravo, pero ahora que ya lo menciona, ¿el seguro de cesantía para usted debería ser aplicado a aquellas personas que están en una situación muy compleja en este momento o debería aplicar el Fondo Solidario? Porque en definitiva también se le está pidiendo a la gente que haga o eche mano a lo que son sus ahorros o su posibilidad de tener un seguro de cesantía para más adelante, ¿no? Mira, ¿qué es el seguro de cesantía? El seguro de cesantía nosotros no lo tuvimos en Chile disponible, no existía para la crisis asiática a fines de los años 90. Estuvo con pocos recursos para la crisis del subprime de 2008. Tenía unos años de nacimiento, digamos, recién, y por otra parte, de hecho, en esa oportunidad, cuando se produjo la crisis, la presidenta en ese minuto mandó una reforma al seguro. Creo que hoy día tenemos un seguro que ya está más maduro.
y que tiene recursos importantes. Este es el momento de usar el seguro. Este es el momento de usar el seguro. Para eso ha estado diseñado el seguro de cesantía. Y por lo tanto lo tenemos que usar con todas sus herramientas. Los recursos que están allí son recursos que están en cuentas individuales. Hay un fondo solidario. El gobierno ha comprometido 2.000 millones de dólares, que son recursos significativos. La discusión sobre qué se usa primero o qué se usa después realmente, honestamente, es muy secundaria. Este es el momento en el que el seguro de cesantía en Chile puede hacer la diferencia. Y por lo tanto, por eso pienso que lo que ocurrió anoche en la comisión mixta, donde se llegó a un acuerdo que hoy día debería ser ratificado, entiendo, en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, va a permitir que esos recursos estén en manos de las personas. Ese es el elemento más importante. ¿Se pueden hacer otras cosas? Sí, probablemente las vamos a tener que hacer. Vamos a tener que, si la crisis se alarga, vamos a tener que incluso mejorar aún más los recursos del seguro. Esta crisis puede ser más larga de lo que pensamos y por lo tanto tenemos que estar disponibles para otras medidas. Por cierto, hay que incrementar los recursos para quienes no son beneficiarios del seguro. ¿Qué pasa con las personas independientes? Como se ha hablado, ¿cierto? Los recursos que hay que destinar son mucho mayores probablemente. Y entiendo que el ministro Briones, por lo que estuve leyendo, me parece una muy buena noticia, acordó también con el Congreso que habría medidas nuevas para esos grupos. Creo que esa es la forma como tenemos que avanzar, rápido y con acuerdos. Necesitamos esos acuerdos y ojalá esos acuerdos los podamos producir también para que llegue a las personas mayores, como hablábamos anteriormente en el caso de las pensiones. Justamente hablando de los independientes y del empleo y el seguro de cesantía, el desempleo alcanzó una cifra de casi un 8%, 7,8%. En proyecciones y en las proyecciones que ustedes pueden hacer, ¿se llegaría a 2 dígitos como se temió en algún momento? Bueno, la magnitud de la crisis que se ve por delante definitivamente nos lleva a pensar que ese es un escenario muy probable. Porque ya estábamos en una situación compleja hacia fines de año y lo que está ocurriendo ahora, las caídas en las bolsas que han generado la preocupación en los pensionados, ¿cierto? Esas caídas en las bolsas básicamente lo que nos dicen es que la economía mundial está dando señales de que estamos en una caída muy grande a nivel económico. En cualquier escenario, si la economía mundial se resiente, el crecimiento de Chile también. Y generalmente Chile entra en recesión cuando la economía internacional entra en recesión. En este escenario nosotros nos damos cuenta cómo vamos en paralelo con el mundo, ¿cierto? En una paralización de la actividad que es compleja. Entonces, el desempleo es probable que se aumente. Y por eso es que estas medidas rápidas, para que de alguna manera los empleos se puedan mantener, para que las empresas tengan recursos, para que los trabajadores efectivamente puedan tener ingresos, son medidas cruciales, pero tenemos que prepararnos para el frío que viene en términos de la situación económica. Entonces, ojalá podamos reaccionar rápido. Tal vez podemos evitar, yo creo, podemos amortiguar la caída de mejor modo en la medida que podamos al mismo tiempo tener una suerte de generosidad y acuerdos, en que podamos mirar esto con un horizonte común. En que nos facilitemos la tarea, que el gobierno pueda básicamente dialogar con la oposición. O sea, en esto efectivamente tenemos un objetivo común. Creo que esto es bien crucial. Dependiendo de cómo lo hagamos, es si vamos realmente a tal vez poder navegar un poco mejor en lo que viene y por lo tanto las consecuencias de eso puedan ser menos malas en términos de caída en ingresos y en empleo. O bien, eventualmente, simplemente nos vamos a quedar en estas querellas internas, con poca generosidad y eventualmente no nos vamos a poner de acuerdo en tomar las medidas rápido. Entonces, lo que está en juego creo yo que es bien relevante. ¿Se evidencian falencias del sistema producto de esta crisis? Usted trata de
entusiasmar con una salida ojalá lo más positiva posible, de que se pueda comprender y entender que sí, la tarea no estuvo, nos pillan no con la tarea hecha, nos ha dicho, pero ¿hay otras falencias del modelo que podrían también verse subsanadas en el futuro después de esta crisis? Creo que tenemos mucho que aprender de lo que nos ha pasado en los últimos meses. Tenemos mucho que aprender de lo que ocurrió en el mes de... Perdón. Tenemos mucho que aprender de lo que nos pasó como país a partir de la crisis de octubre. Creo que no vamos a ser los mismos de nuevo como país. Y por cierto, creo que vamos a tener mucho que aprender de lo que le pasa al mundo en estos meses. Y entonces no podemos sacar conclusiones de manera precipitada, pero creo que efectivamente el mundo va a ser otro después de esta situación y yo también esperaría que Chile sea otro. David Bravo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenos días.